¿Qué tal, René? Muchas gracias por darnos un tiempo para que nos converses un poco sobre tu libro, este libro de cuentos, relatos que has escrito. ¿Este es el primer libro que escribes? Sí, bueno, gracias por venir. Muchísimas gracias por emplear tiempo en difundir Litoral. Sí, mi primer libro es un libro de cuentos que contiene 9 relatos y es mi primer libro, sí. Bueno, y cuéntame, ¿esto lo has escrito recién? ¿Lo has escrito cuando eras más joven o es Mira, reciente? esto es un proyecto, digamos, que me tomó 2 años. Y por ahí hay un par de cuentos que son más antiguos, ¿no? Que pueden tener, digamos, unos 4 o 5 años de antigüedad. Pero hace 2 años empezó, digamos, en mi cabeza esta posibilidad. Y los cuentos fueron escritos en estos últimos 2 años, ¿no? Digamos, que sin contar los 6 meses en que hicimos el trabajo de pulido, de editar unas palabritas, estamos hablando de 2 años y medio. Ya. Ahora, eh, en la mayoría de tus, o si no en todos estos relatos, hay referencia al mar. Y quería que me cuentes por qué hay esa fascinación por Mira, las aguas, por el hay mar. de todas maneras una fascinación por el mar al margen de mi libro. Siempre he vivido cerca al mar, ¿no? Mi familia materna es de Pacasmayo. Y todos los veranos los pasaba en este puerto tan lindo. Y el mar, ¿a quién no le gusta el mar? ¿No? Es bien raro que exista alguien a quien no le gusta el mar. De hecho, puede existir, pero a mí me encanta y creo que a muchas personas. Pero el punto es que estas historias podrían transcurrir en la selva, en la sierra, en cualquier lado, pero resulta que transcurren cerca al mar, ¿no? Entonces, como transcurren o cerca al mar, o por lo menos un par en el mar, resulta muy atractivo y con mucho sentido resaltar que el mar es un hilo conductor, ¿no? Y porque además yo sentía que cada cuento podía ser como un corto, ¿no? Creo que estos cuentos podrían llevarse al cine, digamos, puede ser una pretensión Claro, claro. ambiciosa mía, pero por lo menos es una fantasía, ¿no? O sea, escribía pensando también en la posibilidad de que pudiesen llevarse a un corto, ¿no? Por el guión, por las historias. Y siempre los cortos o las películas que han tenido el mar de fondo me han gustado un poquito más solo por ese detalle. Entonces, sí, el mar está presente y se resalta eso, de hecho, ¿no? Ujú. Hay varios personajes que surfean. Sí, ¿Tú también tienes ese, digamos, ese hobby de sí, surfear? sí, sí. Hay dos cuentos que hablan concretamente de ese mundo. Es el deporte que practico y es todo un mundo, es una subcultura que si bien ahora es bastante más conocida, cuando yo empecé a practicarlo hace 30 años, era mucho menos conocida y lo que trato de mostrar en uno de los cuentos, que es Johnny Segovia nunca se fue, es el racismo que había en toda la sociedad, que sigue habiendo, pero que en ese micromundo del surfing se manifestó de una manera brutal en la historia que van a conocer, porque se trató, y esto repito, lo digo con énfasis porque denuncio el término tal cual se empleaba en esa época, que es cholo, ¿no? La historia del primer cholo en salir campeón en la historia del surfing peruano, ¿no? Fue algo realmente revolucionario que movió un montón de teclas y se armó un zafarrancho y el protagonista, uno de los coprotagonistas, también experimenta el racismo, la discriminación, la postergación del personaje principal, que es Johnny Segovia, en su propia casa, ¿no? Entonces eso es lacerante y es lo que trato de reflejar. Y el otro cuento que tiene que ver directamente con el surfing es Caballeros de la Guerra, que es, pretende ser la revelación
de las profundidades de esta subcultura que es el surfing en general, pero sobre todo el surfing peruano, y trata la catarsis de un complejo, la expiación de un complejo de una persona, de un surfer mediocre que nunca puede llegar a ser un caballero de la guerra, entendiendo por caballero de la guerra uno de 30 personas más o menos, son contados con los dedos, una ciudad enorme en un país con 30 millones de habitantes, que se atreven a correr esta ola de clase mundial que queda, aquí estamos en Chorrillos, esta entrevista está produciéndose en Chorrillos, y la herradura queda a tiro de piedra, es parte de la ciudad y al mismo tiempo no es parte de la ciudad porque el Morro Solar la protege de la condena de ser parte de ella, así lo digo en el libro. Entonces estamos hablando de un exotismo, de una subcultura, de un metalenguaje, de unos códigos que se manifiestan en la herra, porque la herra en un punto, mejor dicho, la herradura en un punto, la herradura que todo el mundo conoce, esa playa emblemática, que todo el mundo la recuerda como los años gloriosos de Lima, donde estaba el Suizo y otros restaurantes y ahora es una juerga inacabable todas las noches. En algún punto, entre el edificio, las gaviotas y las ruinas del Club Samoa, se convierte en la herra. ¿Por qué? Porque es ahí donde solo las personas que les gusta el surfing, bueno, también las que les gusta mirar el mar, pero básicamente las que les gusta el surfing ingresan. ¿Por qué? Porque son los únicos que se atreven después a entrar al mar y correr estas olas fascinantes que a cualquiera lo aterrorizarían, pero que a estos espartanos los consagra y es un homenaje para ellos, y en el fondo también es un homenaje y un reconocimiento a lo que yo nunca pude ser, ¿no? Y la única forma de sentirme un poco un caballero de la guerra es aceptando esta rendición y rindiéndoles, valga la redundancia, un homenaje a estos personajes que yo conozco y admiro, y esto va para ellos y va también para la gente que no tiene nada que ver con el surfing, para que conozca de qué se trata esta subcultura tan interesante, que tiene tanta valentía, tanta estética, tanto arte también y tanto arrojo, ¿no? Claro, sí, en ese cuento del que mencionas, el joven va, digamos que, midiendo, ¿no? Cómo enfrentar la ola, ¿no? Yo no sé esa cosa porque yo no sé surfear, pero entiendo que hay códigos, esperas momentos exactos para saber. Exacto, es como el tráfico, ¿no? O sea, hay bastante competencia, pero tienes que leer el mar como los navegantes, claro. Tienes que saber dónde situarte, tienes que respetar el que está más cerca del momento en el que revienta, pero lo que pretende mostrar los caballeros de la guerra es que de pronto puede haber una ola que está al alcance de varias personas, pero quien finalmente la termina montando es el que se atreve, ¿no? Porque es una ola intimidante, no es como las olas que yo corro, que son olas accesibles y que están llenas de tipos que quieren montarla y hay una competencia feroz. En la herradura también hay una competencia feroz, pero una competencia feroz entre espartanos, o sea, es realmente una dinámica impresionante, ¿no? Y es lo que quiero revelar porque por lo menos originalidad tiene, porque no he leído literatura al respecto, ¿no? Pero no quiero surferizar el libro, ¿no? Por más que sean 2 cuentos de surfing, son solo 2 de 9, y ciertamente me gusta particularmente por la revelación que pretendo dar, ¿no? Claro, y hay una comparación que hace el narrador, el que cuenta la historia, lo compara con surfear, como tener sexo más o menos, ¿no? Y a las olas con mujeres resistibles. ¿Es esto cierto? Esa es una comparación. Qué bueno que hayas resaltado ese párrafo, porque sí, digamos, las mujeres podrían ver a las olas como hombres irresistibles, ¿no? Digamos, valga la aclaración. Yeah. Pero resulta que por ahora no hay ninguna dama de la guerra, ¿no? Entonces, porque no he visto, o sea, creo que tal vez Sofía Mulanovich podría correr las olas de la herradura muy bien, pero todavía es un coto masculino, no por discriminación, sino
se ha dado de manera natural, y ahí llegarán las damas de la guerra, por supuesto, estoy seguro. Pero entonces mi observación se da a partir de los hombres, ¿no? Que corren estas olas. Bueno, podrían ser gays algunos de pronto y verán pues como hombres irresistibles las olas también. Pero a lo que quiero llegar es a que sí, una ola es como un objeto de deseo, es un tremendo objeto de deseo. Y cuando logras, cuando te das cuenta que ya la ola te recibió, te aceptó y es tuya, ¿no? Y tú eres de la ola, definitivamente yo creo que se generan, y eso es lo que se propone, esa es la hipótesis, se generan neurotransmisores o algún tipo de hormona muy similar o la misma que se genera en el momento previo al coito o durante el coito, ¿no? Y lo he visto, lo he sentido también y he visto los gestos de placer, y esto no es morbo, es el éxtasis, ¿no? El éxtasis, el frenesí que tienen los surfers cuando están bajando la ola, cuando se dan cuenta de que ya lo lograron y van a bajarla. Es como cuando empieza el amor, ¿no? Cuando empieza el sexo, más o menos. Sí, es muy parecido, eso es lo que quería destacar. Sí. Okay. Ahora, aparte de hombres, también hay presencia de la mujer en varios de estos cuentos, ¿no? Es importante para ti porque hay personas enamoradas, chicas que quieren salir con uno, y aparte también... choteos, ¿no? Sí. La presencia de la mujer en estos cuentos, ¿a qué se debe? Porque, mira, porque las mujeres están presentes en todos lados. Y qué lindo que lo estén, y en los cuentos están presentes como lo están en la vida cotidiana. Pero si quieres particularizar la presencia de las mujeres en mis cuentos, lo están porque estos cuentos tratan de resaltar encuentros con la otredad, ¿no? Y en muchos casos, sobre todo en el primer cuento y en el segundo, el otro es una mujer, ¿no? Quiero decir que en el primer cuento, Girón Ayacucho, la otredad es una mujer, una niña, que se encuentra con un niño que se percata que el destino le pone al frente a la chica de sus sueños, que a su vez se acaba de enterar horas antes de que el niño que estaba caminando frente a ella en medio de estas casas republicanas la amaba, ¿no? La amaba en términos platónicos, y que Roche, ¿no? Era un encuentro que los excedía a ambos, ¿no? Entonces ahí utilizo una frase que es: Lorena ya sabía, mejor dicho, el protagonista, no recuerdo el nombre del protagonista, pero él ya sabía que Lorena sabía que él ya sabía, ¿no? O sea, es como cuando tú miras a una persona y ya sabes que esa persona sabe que tú sabes, ¿no? Hay unos códigos ahí humanos, muy humanos, que pretendo resaltar, y ese es un homenaje al amor. Suena cursi, suena naif, pero pues, ¿no? O sea, a veces uno trata de evitar los lugares comunes, pero a veces no hay otra manera de decirlo. O sea, es un homenaje a estos primeros amores, y ese episodio ciertamente ocurrió, y no quería que muera conmigo, ¿no? Quería de alguna manera darlo a conocer, por más intrascendente que le pueda parecer a algunos, o de pronto a algunos les puede parecer muy trascendente. Ese es lo lindo de la literatura, ¿no? Que hay gente que se va a identificar muchísimo con lo que propones y otra no. O sea, la gente que se identifica con estos momentos aparentemente inocuos, lo van a disfrutar mucho, porque son momentos que, o sea, yo creo que esto va a propiciar que mucha gente escriba en su casa, inmortalice esos momentos que vivió, y que de pronto a nadie le importan, pero que los quieres votar, los quieres compartir, ¿no? Y esos primeros amores creo que son momentos que tienen una energía, una carga de memoria muy potente, ¿no? Y lo mismo sucede con el segundo cuento, que es Amor Amarillo, se llama, que es también una rendición, ¿no? Ya menos platónica, más apremiante, más sexual, iniciática,
ante una chica que los que tienen más de 40 años conocen muy bien y que se llama Yolanda, y es la ficha, quien era la ficha María de Parchís, que a mucha gente nos despertó sexualmente, ¿no? Y tal vez ese sea su mayor legado, sin desmerecer los otros, pero que una mujer haya despertado sexualmente a millones, es un gran mérito, ¿no? Porque Yolanda nos encantaba, realmente nos encantaba, y ella es la protagonista del cuento, y el Ampay que se da después también tiene su gracia, ¿no? Y después están las mujeres, después hay una mujer lesbiana en Un sábado diferente, que se encuentra con otra mujer, ¿no? Pero una mujer araña, ¿no? Que es un encuentro entre dos hembras alfa, digamos, ¿no? Una araña y una mujer humana, una hembra humana, ¿no? Y bueno, no quiero ser spoiler, pero de pronto la duda es si este encuentro con la araña es la araña con la que se encuentra es la hembra o el macho. No se sabe si la hembra viene después, porque hay unos comportamientos típicos de esta especie de araña, que es la araña de rincón, que es la que aterra al personaje, ¿no? Y aterra a muchas personas aracnofóbicas como yo. Sí. Ok, no sabías. Bueno, hay otro tema, ¿no? Casi en todos los relatos encuentro o noto frustración por parte de los personajes, casi todos. En el amor, en las olas, que no la puede dominar. Incluso en ese cuento donde se aborda un poco el racismo, ¿no? Hay también frustración casi en todos. Cuenta un poco sobre esto. Es que la hay frustración... cosas que no se llegan a concretar nunca acá y se quedan. Sí, qué paja lo que dices. Mira, la frustración es un sentimiento muy potente, ¿no? Muy potente. Y bueno, así como todos, yo en mi vida he tenido muchas frustraciones. He tenido una infancia complicada, una adolescencia complicada, como muchos, ¿no? No me estoy victimizando, pero creo que todos hemos tenido nuestras propias dificultades y, por supuesto, nuestras propias frustraciones. Entonces, estos cuentos lo que proponen es liberar esas frustraciones y denunciarlas. Denunciarlas a partir de mi experiencia personal, pero también denunciarlas para hacerlas un poco de todos, porque son frustraciones válidas, legítimas y que le ocurren a todos. Lo que pasa es que no todos tienen como escenario el mar, no todos tienen como escenario los escenarios que yo tuve, ¿no? Entonces, yo creo que la literatura tiene muchas, digamos, los cuentos, las novelas tienen muchas cosas en común, y lo que varía son la forma de contarlas y los escenarios en los que transcurren las historias ficcionadas, ¿no? Pero sí, efectivamente, lo has detectado, hay mucha frustración, mucha angustia, pequeñas tragedias, retos, muchos conflictos interiores. Conflictos interiores, y creo que eso es lo que se supone que se pretende con el arte, ¿no? Entre varias otras cosas, es poder liberarte de eso, poder hacer catarsis. Y sí, efectivamente, ahora que me lo dices, yo recuerdo con mucha alegría mi adolescencia, mi infancia, pero también la recuerdo con cierta angustia, ¿no? Por no saber quién eres, no saber a dónde vas, otro lugar común, pero que vale. Y eso es lo que se plasma en los cuentos, pero también hay cuentos y hay adultos, ¿no? Por supuesto, donde también hay frustraciones y también hay alegrías, y pastruladas, como se dice en el lenguaje coloquial, ¿no? El cuento amiguito, por ejemplo, no hay frustración. El cuento amiguito es el encuentro, o sea, ya este libro habla de encuentros con la otredad, pero esta otredad es con uno mismo, ¿no? Es un hombre que de pronto se ve produciendo leche, ¿no? Uh-huh. Entonces, darte cuenta que produces leche debe ser por lo menos bien raro, ¿no? O sea,
es un hecho posible, científicamente posible, biológicamente posible, pero digno de resaltarse y replicarlo y hacerlo cuento, de hecho, ¿no? Porque yo no sé si tú sabías que los hombres podemos producir leche. No. No sabías, ¿no? No sabía. Okay. Hay otro cuento que me gustó mucho también, que es este personaje que está en el Arco Herrera. Claro. Cuéntame un poco sobre ¿este es Mira, un personaje que existió de verdad? Sí, es un personaje entrañable, es un cuento que está directamente relacionado con mi profesión, ¿no? En la que uno a veces tiene la felicidad de poder contar historias que quiere, que debe y que quiere, ¿no? La diferencia entre el periodismo y la literatura creo que es que en la literatura cuentas las historias que quieres, ¿no? En el periodismo generalmente cuentas las que debes, ¿no? Por el rigor de la actualidad y la información. Cuando coinciden el querer y el poder es una maravilla. En este caso, con el último Vaino del Libertador, debemos decir que se inspira en un reportaje real de la realidad, y que después lo tuve que hacer cuento porque evidentemente las cosas que cuento en el último Vaino del Libertador no sucedieron tal cual sucedió el reportaje, son cosas completamente distintas, esto es ficción. Y es un personaje entrañable al que también le rinde un homenaje y también habla de encuentros con los seres diferentes, ¿no? Con los seres marginales, discriminados. Estamos hablando de un personaje psicótico, y un personaje psicótico, un psicótico es lo más parecido a la ciencia ficción, o sea, es lo más orate, es un alma genuinamente loca, como se dice, ¿no? Es una persona que de pronto puede convertirse en cualquier cosa, puede escuchar voces de cualquier cosa y se la cree, ¿no? Es parte de la enfermedad. Entonces, encontrarte con una persona así que manifieste la psicosis de una manera amable, de una manera dulce, de una manera culta, repleta de datos, repleta de información y además con gestos tiernos, de profesor, con una voz suave, es lo más cercano que yo he sentido a lo sobrenatural, ¿no? Fue una experiencia realmente sobrenatural para mí porque sentía que estaba frente a una especie de personaje inventado en Hollywood o inventado en las películas europeas, o un personaje de bosque, un real personaje de cuento, ¿no? Él es Goyito y este cuento es un homenaje para él porque sin duda me marcó y quería inmortalizarlo, ¿no? Y quería compartir con la gente que va a leer los cuentos lo que siempre trato de compartir en mis reportajes, pero esta vez de una manera más profunda aún, ¿no? Es compartir estos espacios a los cuales los periodistas como tú o yo accedemos y que son espacios a los cuales no cualquiera accede, ¿no? Y nosotros accedemos justamente por nuestra profesión, por ejemplo, a manicomios. Y este cuento transcurre en un manicomio, en un hospital mental, ¿no? Bueno, René, pasemos un poco a cómo llegas a la literatura. ¿Por qué te animas a escribir? Mira, yo creo que era una pulsión que yo sentía, ¿no? O sea, digamos, cuando yo empecé a hacer periodismo también era como una fuerza interior que me decía, oye, el periodismo, yo estudié Derecho, pero el periodismo siempre me tocó la puerta, siempre me hacía ojitos, y hasta que un buen día te decides y lo sientes. Y bueno, ya tengo 20 años casi de periodista, casi, y lo que sentí al iniciar el periodismo, las inseguridades, la pasión, pero al mismo tiempo la certeza y la fuerza para seguir adelante a pesar de las críticas o los halagos, porque
van a haber críticas y halagos, siempre en todo lo que se hace, sobre todo si lo expones, como en el periodismo y la literatura. Es lo mismo que estoy sintiendo ahora, esas ganas, esa inseguridad, esa pasión, esa certeza, es lo mismo que estoy sintiendo ahora, y también fue la misma necesidad que sentí, ¿no? O sea, es como que, oye, ya eres periodista, ya tuviste la suerte de lograrlo, puedes seguir siendo periodista, pero tú quieres contar también otras historias, tienes la necesidad de contar otras historias y tienes la necesidad de hacer arte. En el periodismo puedes hacer un poco arte, digamos, musicalizando, poniendo cámaras lentas, en cierto tipo de reportajes, pero no es arte. Y la literatura lo es. Entonces tenía esa necesidad y he dado mi primer paso. Y la historia es muy similar a la que detonó el hecho de que yo me dedique al periodismo, para bien o para mal. Lo mismo ha sucedido con la literatura, ¿no? Es esa fuerza, esa necesidad que uno siente y que tiene también el privilegio de sentir, porque conozco mucha gente que no tiene, digamos, que se contenta, y no está mal, con tener una vida más rutinaria, tal vez más simple, sin la necesidad de tener estas fuerzas interiores. Y yo tuve el privilegio de sentirlo 2 veces, con el periodismo y ahora con la literatura, ¿no? Entonces eso es algo digno de agradecer, por supuesto. Y que tú estés acá preguntándome eso ya es felicidad plena, ¿no? Ahora, ¿por qué empezaste con el cuento y, digamos, no con una novela corta? Porque yo creo que los escritores noveles, como yo, los que recién empiezan, por 2 razones, estoy exponiendo la primera. Primero tiene que escribir lo que pueden y quieren, ¿no? No siempre se puede escribir lo que uno quiere, ¿no? Porque uno tiene que reconocer las limitaciones, ¿no? O sea, tú puedes escribir de pronto una historia que tienes en la cabeza, fascinante, sobre tal o cual cosa, pero sabes que no te da todavía, ¿no? Porque yo creo que es importante reconocer las limitaciones, mínimo al principio, ¿no? O sea, cuando tú empiezas tienes que reconocer las limitaciones en todo lo que hagas, ¿no? Entonces, la idea acá fue mezclar lo que quería con lo que podía, ¿no? Entonces, por otro lado, y esta es la segunda razón, a mí me han gustado mucho los cuentos que he leído en mi vida, ¿no? Las novelas también, pero me han gustado mucho los cuentistas, el que siempre se nombra, ¿no? Ramón Ribeiro, Antonio Cisneros también, Fernando Ampuero, los peruanos, ¿no? Rey Rosas en el extranjero, Roberto Bolaño. Los cuentos son lindos también porque puedes además leerlos indistintamente, no tienes que leer todo de un tirón, puedes leer el 1, puedes leer el 7, puedes leer el 5, indistintamente, y creo que significan un arte propio, ¿no? Tienen un peso propio los cuentos, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que evolucionar hacia la novela, porque los cuentos, vamos, tienen peso propio. Borges, guardando las enormes distancias con todo lo que nos rodea, para hablar de ese monstruo, era un cuentista, ¿no? No escribió, que yo sepa, hasta donde yo sé, una novela, ¿no? Entonces, los cuentos tienen peso propio. Si la pregunta que tú harías después es, ¿y vas a escribir una novela? Me encantaría, yo creo que sí, pero está en mi cabeza, de hecho está en mis planes, pero sin desdeñar los cuentos que pueden solucionarte muchas cosas, ¿no? O sea, quiero decir, puedes tener varias cosas que quieres contar, pero que no van juntas en una novela, ¿no? Para eso están los cuentos. Señoras, señores, chicos, chicas, gracias a Carlos Narciso del Diario Correo por tomarse el tiempo de venir a entrevistarme sobre mi libro Litoral, ¿no? Es mi primer libro, son 9 relatos, son 124 páginas. Les prometo que se van a entretener, les prometo que se van a sentir identificados, porque ¿quién no ha tenido encuentros con seres diferentes? ¿Quién no ha tenido encuentros con la otredad? ¿Quién no ha tenido frustraciones en estos encuentros con sus limitaciones, con seres distintos?
en escenas cotidianas, quién no ha tenido pequeñas tragedias, quién no ha tenido momentos de plenitud. Y les prometo conocer un poco más ciertos mundos, como el mundo de la locura, el mundo del surfing, el mundo de la discriminación, de una manera entretenida. Yo creo que está bien contado, bien narrado, y sobre todo con cariño, con muchas ganas de entregar algo que le pueda servir a la gente que lo lea, ¿no? Sobre todo a tomar conciencia por el prójimo, ¿no? Y no de una manera así civilista, resondrona, sino de una manera entretenida, profunda, y los va a hacer pasar un buen rato, se los garantizo. Litoral, y está en venta en todas las librerías. Y feliz de que lo compren y de que lo lean, sobre todo. Gracias.